imaginación para atrás, para atrás, para atrás, como si fuera yo rapero. Tienes 3 años. ¿Qué libro hay cerca de ti? ¿Qué cosas infantiles te vienen? Bueno, de ese año no me acuerdo mucho, la verdad, pero me acuerdo de cosas, matabarrería y cosas de niños, pero no, 3, 4, 5, 6, cuando realmente yo tengo conciencia de que empiezo a leer, es cuando me escondía en una habitación donde había una alacena, una habitación como en la azotea, bueno, no en la azotea, no, una habitación que hay como de bar, que había en mi casa, que está en mi casa, la casa de mis padres, quiero decir, que había 2 grandes alacenas y allí estaban las obras de mi abuelo. Mi abuelo era maestro y además llevaba la biblioteca del pueblo y le dijeron en la época, no sé en qué época fue, naturalmente en la época franquista, que tenía que quitar todos los libros prohibidos, libros de Lorca, de Pérez Galdós, Blasco Ibáñez y un montón más de autores. Y mi abuelo, en lugar de quitarlo, lo llevó para la casa y lo dejó en la alacena. Y yo te digo que cuando yo empecé a leer, mis primeros libros fueron aquellos. Fue Cañas y Barros de Blasco Ibáñez, cuando eso no era una obra para niños, y leía a Lorca. Por eso Lorca sigue estando en la biblioteca mía, casi todos los libros de Lorca, porque parece que lo llevo metido en el alma, ¿no? Pérez Galdós, yo me había leído todas las novelas de Pérez Galdós antes de cumplir los 9 años. Entonces, esas son las primeras. Y después yo acechaba a que viniera los fines de semana el coche con las revistas para ir a comprar los tebeos, todos los tebeos que venían, el Capitán Trueno, Jabato, todas esas cosas. Y eso me encantaba. Y estaba reuniendo una pesetilla que me daba mi madre, otro mi abuelo, para después al final de semana ir a comprar los tebeos. Pues esas eran las lecturas. Porque las lecturas en la escuela, pues yo hice una recopilación de todas aquellas lecturas que hicimos en la escuela desde los años 50 hasta ahora. Y la verdad era María Goretti, Santa Fulana, Santa Mengana, Vida Sagrada, Vida Santa, Ejemplar, todo la ejemplaridad. Y después las aventuras de Julio Verne y todas esas cosas, ¿no? Eso sí me gustaba. Pero eso menos. También recuerdo leer en la escuela a Rabindranath Tagore, que también lo he seguido para siempre, ¿no? Tagore, que mucha gente me hace gracia porque algunos contadores de cuentos aquí cuentan las historias de Tagore como dice, son historias de curiosidad. ¿Cuándo comenzaste tú a escribir? ¿Cuándo te diste cuenta que estabas escribiendo cuentos, que estabas escribiendo historias? ¿A qué edad y cómo? No, bueno, la edad yo no se lo digo a nadie, porque no se lo digo a nadie porque enseguida empezaba a sacar cuentas. Y bueno, y hay una edad que está por ahí, pero que yo no la puse, no sé cómo de Montre apareció en internet, pero yo sí que la primera vez que yo me di cuenta que ya escribía fue al cabo de un tiempo de estar en la escuela, después de estar en la escuela, cuando yo me enfrenté a un grupo de niños y los miré y vi que estaban en Bavia, pero yo también como maestra joven estaba en Bavia también. Y bueno, tenían al lado de la escuela un montón de plantas, no conocían los nombres, y yo empecé a averiguar qué planta era aquella era un balo, la otra una tabaina, la otra era tal. Eso fue en una huertería en el sur de la isla, y esto es tal, y esto es cual. Y entonces yo empecé a enterarme del significado de aquellas plantas, lo que eran para mí. Yo siendo una maestra, desconocía totalmente que aquellas fueran plantas endémicas de nuestras islas. Plantas extraordinarias que sin ellas no podríamos vivir, la isla no sería verde. Y entonces empecé a escribirle poemas a esas plantas y a dárselo a los niños. A algunos compañeros les gustaron los poemas y yo se los di al tablero, le mandé al tablero los poemas. También empecé a recopilar estos juegos y empecé a recopilar cuentos de la tradición oral ya en esa época. Y eso fue la primera vez que yo tuve conciencia de lo que era escribir y que cuanto más escribía, más ganas me daban de hacerlo, ¿no? Como esa intuición de decir, esto voy a publicar. Son las plantas. Lo que primero hice fue mi poema a las plantas que tenía delante. Pero yo no lo edité porque en esa época, cuando yo empecé, estoy hablando del año 1972,
acababa de montarse la editorial Edilca y eso estaba muy lejana para mí porque Edilca empezó editando a grandes personajes y después el Cabildo Insular, que tenía a Pedro Lescano que era el empresario, ¿no? Que tenía la imprenta y el Cabildo se lo daba a Pedro Lescano. Se vino a editar hace 25 años, que yo le mandé todos los poemas, todos los que había escrito a un editor de Tenerife y él me lo editó y hizo un libro que se llama Siluetas, Pinceladas. Y él le gustó tanto que me lo editó y es uno de los libros más vendidos de hace 30 años, ¿sabes? Pinceladas con la tabaiba, el cardón, la tonera, todas las plantas del entorno canario. Y ese libro lo escribí yo por el año 72, una cosa así, empecé a escribir. No sé cuándo lo acabé, pero más o menos en esa época empecé a escribirlo. Y después el libro también de la recopilación de juegos se editó en el 75 en el periódico Canarias 7. Ese fue mi primer libro editado públicamente. Al burro, a Midiley, a todas esas cosas, ¿qué diferencia ves con los niños actuales? Bueno, que ya no juegan. A ese tipo de cosas ya no juegan, pero todo va cambiando. Cambia la lengua, cambia todo, cambia la forma de ver la vida. Yo este año me he dado cuenta de los cambios tan grandes que hay en la escuela y he estado tomando apuntes. Me parece terrible los cambios que hay, porque va en perjuicio alguno, lo que respecta a lo que nosotros pensamos, va en perjuicio nuestro. Va en perjuicio porque los niños no leen como deben leer, no saben leer, no leen. Ahí yo he estado todos estos 2 meses hablando con los profesores y tal, y todos se quedan de lo mismo. Y no leen, no tienen tiempo. Con los contenidos en las escuelas son tan terribles, son tan fuertes, que no hay tiempo para dedicarle 1 hora y pico a la lectura, 1 hora a la lectura, 1 hora para leer y después pasarlo, y después trabajar la lectura del sentido figurado, la poesía y todas las metáforas y todas esas cosas, como trabajábamos antes. Bueno, eso es una tragedia para los niños, ¿sabes? Ha cambiado, pero también cambia el lenguaje. Muchas palabras que nosotros hemos usado diariamente ya en la escuela no se utilizan. Y no se utilizan en la escuela porque no lo utilizan los niños, porque están desfasadas. Pasa también en el lenguaje, yo estoy hablando del lenguaje español, ¿no? Y mucho más pasa con las palabras canarias. Muchas palabras pasan a desuso y ya no se utilizan. Y bueno, ha cambiado mucho. El mundo es diferente, ¿no? El mundo es diferente. Para atrás no vamos a ir. No sabemos la evolución cómo será. No somos tampoco a nivel. Pero vamos hemos adelantado mucho, pero... ¿En qué? Por ejemplo, hemos caminado en una dirección, pero esa dirección puede estar equivocada y la pedagogía es así, la escuela siempre ha sido así. Siempre. Camina así y después de buena primera da un paso hacia atrás y retoma lo perdido, ¿no? Sí. Por lo menos los años que yo llevo en la escuela, ¿sabes? Sí. Eso es ley de vida. No, la evolución, del tipo que sea, nos va a tocar como sea. Igual para las enfermedades, igual para la moda, igual para la construcción, todo tiene un cambio. Solo que es triste que las palabras, que es la base, no tengan esa consistencia desde las escuelas y podamos sacarlas adelante un poquito mejor. Dinos, para completar su tiempo, gente, personas, autores que tú creas que dentro de la literatura infantil en Canarias o fuera de Canarias, que a ti te haya llamado la atención y que sean importantes y tenemos que tenerlas en cuenta. Mira, yo creo que en Canarias hay que tener en cuenta a todas las personas que escriben, porque son verdaderos héroes. Si escribe para niños, todavía más, porque la literatura infantil, la poca formación que tienen muchos gestores de la cultura, es una formación fatal, poquísima, no le da capacidad para ver la calidad de esos textos. Los textos de la literatura infantil son tan necesarios como la comida para los niños, en el sentido de la comida espiritual, entre comillas, ¿no? Son importantísimos, porque de esos textos depende su formación a nivel intelectual y a nivel de cariño, de
respeto, de crecimiento espiritual. Entonces, escribir para un niño en Canarias, pues eso merece todo nuestro respeto, todo nuestro cariño y todo nuestro apoyo. Cuando alguien escribe para niños, yo lo primero que hago es echarle una mano, darle mi mano para ayudarle a caminar. Eso es lo primero que hago. No digamos ya de las personas adultas que escriben maravillas y tienen la poca ayuda. Y después vemos cómo a las autoridades, y esto lo hago como una crítica porque vemos cómo las autoridades se gastan las 3/4 partes de su presupuesto en crear premios absurdos para niños para hacer libros que no van a leer los niños. En otros lugares donde hemos participado, hemos colaborado, y la verdad es eso, como estaba diciendo Pepa Gómez, que te dediques a cuentos, desde que los niños son pequeños, ir inculcándoles cuentos, que te parece que va haciendo falta, ilusiones, todo eso. Pues aquí tengo una grandeza enorme, mucha paciencia, mucha ilusión, como tienen aquí otras compañeras que también escriben cuentos maravillosos. Y quería preguntarte, de niña, ¿qué cuentos leías? Porque a lo mejor eso te marcó, o fue otra cosa lo que marcó tu vida. Bueno, a mí yo creo que la lectura me rescató la infancia. No puedo decir que tuviéramos una infancia espectacular o una buena infancia, por lo menos yo no la tuve. Entonces la lectura para mí fue siempre el mundo maravilloso en el que yo podía vivir, que era un gustazo. A casa mi padre nos proveía de libros, pero no esa exquisitez que ella ha contado de tener un abuelo maestro que tiene una colección de libros estupenda y encima en una alacena allá perdida donde ella tuvo la oportunidad hasta de leer a Pérez Galdós. Eso no me sucedió a mí, ni muchísimo menos, pero sí que mi padre se molestaba en comprar libros y en traernos libros. Y venían cuentos toda la semana y peleábamos por repartirnos eso ya no existe, ¿no? Pero los cuentos esos que venían, que se compraban todas las semanas, y todas las semanas teníamos novedades. Y luego llegaron cosas, yo creo que leí casi que de niña a los clásicos rusos. ¿Por qué? Porque a casa llegaban unas colecciones que venían, no sé si era Plaza y Janés, es que yo no sé, y yo creo que yo aquello, como lo leía, yo qué sé, yo me enteraba de aquello y yo qué sé, pero lo leía. Y luego iba al colegio de las reverendísimas madres dominicas, que eso es una cosa tremenda, pero lo estaba diciendo, aquello es rock duro, total y absoluto. Entonces teníamos una biblioteca, aquello era una maravilla, no nos dejaban ir mucho, pero había un día al año que nos dejaban ser libres, las reverendas madres dominicas. Ese día podías hacer en el colegio lo que te diera la gana. ¿Qué hacía yo? Irme a leer. Había, y creo debe haber, una biblioteca maravillosa que exudaba el olor a maderas nobles. Y entonces entrabas en aquel espacio maravilloso de suelos de madera, de mesas de madera, sillas de madera, aquel olor mezcla de libros, de cuentos, de historias y de olores. Y aquello era la Remonda. Luego me di cuenta que aquello estaba un poco manipulado, porque por ejemplo, cuando leí de verdad el diario de Ana Frank, que lo compré muchos años después, que lo había leído en el colegio, aquello estaba mutilado, que nos daba... Sí. Pues resulta que Puri se hizo mayor. Después de leer esa batalla y esa historia, seguro que se hizo mayor, porque cuando yo la conocí era una señora seria, elegante pero seria como una puerta, directora del Instituto Politécnico, sin ningún niño pequeñito que de dónde le vendría la literatura infantil, ya no lo dirá. Pero esa señora seria
tenía a los de química, a los de electrónica, a las niñas de estética y peluquería, a los de geografía, historia, literatura y tal y cual, y fue la única persona, hablo de los directores, que siendo de otras materias, le dio importancia en un centro a la biblioteca. Es más, le puso el nombre a la biblioteca de una de las profesoras de lengua que falleció el primer año que yo fui allí, Pilar Cabeza. Entonces, la biblioteca del Politécnico era una maravilla, porque había libros de todas clases, incluso literatura infantil, los grandes, Andersen, el otro, había. Pero nosotros tenemos que preguntarle, esa señorita, ¿de dónde le vino a doña Purina, Purificación Santana? ¿De dónde le vino el entusiasmo por la literatura infantil? Porque del Politécnico no. Algo pasó ahí, en ese trayecto, que no sabemos. Algo. Bueno, yo soy licenciada en Geografía e Historia realmente, ¿no? Entonces, yo creo que me equivoqué al escoger esa carrera, porque la mía posiblemente era lengua y literatura. Yo creo que siempre lo supe de niña y es lo que me produce verdadera pasión. Siempre ¿sabes? En el trabajo procuras orientar bien a los alumnos y la mejor frase o la cosa más interesante que se puede decir es que conecten consigo mismos, porque todo el mundo sabe qué es lo que lleva adentro, todo el mundo sabe qué es lo que lleva adentro, qué es lo que le apasiona, y cuando llega, los alumnos lo saben, cuando llegaba el momento, cuando ya estaban que tenían que hacer para la universidad, ya ellos tenían que tomar decisión qué hacer, en ese momento es cuando no sabían, pero durante toda la infancia lo supieron. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué sucede? Entonces, las vocaciones de los niños, yo, por lo menos lo que a mí me ha parecido, hay algunos que no, que de alguna manera parece que les interesa todo, pero hay un momento durante toda la infancia, eso se ve enseguida, pero en el momento de la toma de decisiones, ¿qué pasa ahí? Hay que aconsejarlos bien y decir que conecten con sus tripas, con su emoción, con sus sentimientos, y ahí está la respuesta. Yo hice eso posiblemente porque tuve un profesor encantador en Preu y bueno, posiblemente, pero con toda certeza a mí esto de la lengua y la literatura me pareció una chorrada tan grande que jamás la estudiaba, porque era una cosa tan lógica, tan entretenida y tan divertida. Cuando acabé incluso la carrera y voy al primer instituto a trabajar, me dice el director que tenía que dar clase de idioma. Digo, ostras, ¿y de lengua? Ostras. Y no me dijo de matemática, física y química, porque de yo parece que ya se estaba pasando de 20 pueblos. Pues nada, allí que me puse yo, y es que me rechiflaba mis libros de lingüística general, que un libraco que me metí entre bello y espada, no era mi especialidad, pero para mí es como un juego el manejo del lenguaje. Y antes estaba hablando Pepa de la educación. Yo que tengo una larga experiencia como docente, entiendo que estamos ante un modelo excesivamente memorístico, excesivamente receptivo, la comunicación unidireccional y poco manipulativo. Póngase usted cómo entramos en la enseñanza de la lengua, si yo lo tuviera que hacer, incluso que no es mi campo, pues en parte desde el juego y desde la escritura creativa incluso. O sea, el reto y se aprende haciendo. Hay pequeños márgenes en los que uno explica y realmente la tarea docente pues siempre es la planificación de un procedimiento para que los alumnos lleguen a un objetivo, ¿no? Eso es lo que es en definitiva. Pues, y ahora tengo la curiosidad. Tú si cogieras a un niño, un chaval de 10, 12, 14 años, ¿qué libros le recomendarías a un adolescente, a un joven? Y también saber qué libros tienes en tu mesa de noche, ahora mismo pendiente de leer. A ver, yo creo que, no sé qué les recomendaría. Yo creo que uno tiene que leer lo que le apetece. Tienen que leer buena literatura. No sé si están muy por la labor de leer. Ahora estamos en un momento de una irrupción
no sé si, creo que bastante demoledora de las redes sociales. Y ellos están ahí, supongo que están ahí. La idea de la comunicación, a ver, la comunicación es verbal y no verbal. Ahora parece que la comunicación no verbal es la que prima, ¿no? Es la imagen que damos a través de redes, a través de todos estos procedimientos, pero es un mundo bastante vacío y donde además se proyectan imágenes que son totalmente irreales. No sé, es demasiado nuevo todo esto como para poder hacer una evaluación de qué es realmente lo que está pasando en esas cabezas y qué es hacia dónde vamos. Yo todavía no tengo las claves. No tengo las claves tampoco de lo que puede significar en este momento la introducción. Ahora se habla bastante, vamos a ver, la inteligencia artificial. No sé, estamos en un mundo, yo creo que es bastante irreal, ¿no? Ya lo he comentado. Entonces, no sé qué les recomendaría. Sinceramente no sé qué les recomendaría. ¿Qué es lo que yo leo? Yo leo muchísimo y me he ido como especializando en literatura contemporánea. Leo literatura contemporánea, fundamentalmente literatura escrita por mujeres. ¿Y por qué? Pues porque empecé a darme cuenta de lo ignorante que era. Estudié, por ejemplo, arte, todos los cursos de la carrera y he dado clases de arte y nunca, ni siquiera me cuestioné que no hubiera ni una mujer pintora, que ni una arquitecta, pero nada. Y dijo, ¿pero en qué mundo estaba yo? Pero qué soqueta. En fin, y lo mismo me ha pasado con la literatura. Entonces comencé a leer literatura contemporánea, que es con la que me encuentro más cómoda, literatura escrita por mujeres. Y en fin, tengo tiempo, pase lo que me dé la gana. Y bueno, empecé con la colaboración con la radio y empecé a hacer pequeños audios al mismo ritmo que yo voy leyendo. O sea, le dedico tiempo a la selección de autoras, no porque uno no lee cualquier cosa. Y es como todo, cuanto más lee, cuanto más escribe, cuanto más pinta, cuanto más reflexiona, pues tus criterios mejoran también. Entonces tu selección de autoras va mejorando y vas conociendo cada vez más. Hay que buscar aquella gente mágica, los profes, los autores de libros infantiles, que creen esa motivación para que ese niño pueda elegir algo que ya le venga predestinado. Que alguien le vaya nombrando, al que él diga, yo quiero leer esto, si es que queremos que ellos lean. Pero todas nuestras escritoras sabemos que hay unos ingredientes propios en la literatura infantil y son los valores. Los valores hay que infundirlos siempre. Momentos en esto que estábamos hablando, hay un primer momento en que los niños leen muchísimo, que son los niños pequeños, son para los que nosotras más o menos escribimos, ¿no? Pero después llega un momento en que hay una demanda importante a nivel escolar y los niños dejan de leer porque no tienen tiempo material para hacerlo. Entonces, efectivamente, nosotros que escribimos para niños, los niños leen muchísimo. Bueno, no sé si todo, pero los niños sí que leen y se les regala el libro y se les fomenta y van los padres a las bibliotecas y les dan libros. Pero llega un momento que la demanda escolar sube mucho. Yo no sé si eso pasa lo mismo en otros países, no lo sé, pero los niños ya no tienen tiempo de leer. Y luego ya en la adolescencia, ustedes saben que la adolescencia es un bombardeo hormonal y hay como una pérdida. Siempre recuerdo decirle a los padres cuando llegaban al instituto y recibíamos a nuestros alumnos que eran de secundaria o de bachillerato, les decía que no se preocuparan, que estaban en un momento tan complicado que iban a tener esta sensación de que aquellos no eran sus hijos, pero que no se preocuparan. Gotta make purpose out of clay, gotta busy ourselves. All of these lyrics
But what if I'm empty? Oh, what if I'm tired? What if I just wanna feel, wanna think without being inspired? What if I'm useless? Oh, what if I'm resigned? What if the point at the end of the day is staying alive? There's a jitter in my bones, a racing